Usted vive muy lejos. Yo vivo muy lejos de usted. Vivimos lejos. Nos conocimos coincidencialmente, porque ni siquiera usted es miembro de la iglesia donde yo estaba predicando. ¿Usted no piensa que Dios me puso en su camino para que usted haga lo que Dios le dice a través de mí y no lo que usted ha hecho siempre y que le ha dado problemas? Ella me dijo a sí mismo, es que yo soy muy orgullosa. Así me lo dijo. ¿Usted no piensa que Dios, ojalá tuviera el celular aquí para yo de darle de una manera, leerle algunas cosas, pero con respeto, ¿verdad? Y le pongo ese ejemplo porque son personas lejanas, sin detallar nada personal. Y al final me dijo, así me dijo, pastor, yo entiendo que usted es un ángel que Dios me ha puesto. Yo voy a hacer las cosas como usted me dijo. Pero hermanos, usted sabe que dos mundos así, solamente Dios puede unirlo. ¿Sí o no? Solo Dios puede unirlo. ¿Y cuántos? Me dice que tiene 3 años con batallas ahí internas y con situaciones. Y en la forma que esta querida hermana me hablaba, era una evidencia, ¿verdad?, de que había manejado las cosas con su yo fuerte. Yo tengo un carácter muy fuerte, me decía. Yo tengo un yo muy fuerte. Esa es la razón por la que no salimos rápido de las pruebas. Esa es la razón por la que las decisiones que tomamos se convierten en pruebas. Se convierten en aflicciones. Somos nosotros los que nos buscamos a veces las aflicciones. Mire lo que dice la Biblia en segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Hermanos, ya es suficiente con las aflicciones y las pruebas que nos vienen. No nos busquemos nosotros más con nuestras malas decisiones, nuestro carácter no transformado. Hay cristianos que les gustan sufrir, porque Dios a propósito los pone a sufrir. Dios a propósito los pone a sufrir por causa de su dureza. Por causa de su dureza, Dios los pone a sufrir a propósito. Eso es algo que yo he tenido que aprender en la vida. Dios a propósito los pone a sufrir. Mira lo que dice segunda de Pedro, el capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Dice en el versículo número 6: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Solo lea conmigo este versículo siguiente. Aquí vamos. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cintia, la hija de nuestro hermano Neco, siempre me recordaba: pastor, yo nunca me olvido de una predicación suya que se llamaba Aflicciones Innecesarias. Y fue sobre Lot. ¿Estaba Lot afligido en Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Salió él de Sodoma y Gomorra? ¿Salió? Explíqueme ustedes. Explíqueme. ¿No? ¿Tiene alguna explicación? Porque yo que estoy estudiando la Biblia no entiendo eso. Yo estoy aquí, el fuego me está quemando, pero me quedo. Me quedo. ¿Y no te gusta el fuego? No. ¿Estás sufriendo? Sí. ¿Vas a salir? No, me quedo. Este hombre afligía su alma, pero se quedaba ahí. Y eso le pasa a muchos cristianos, hermanos, que están sufriendo, pero se quedan ahí. Pídele perdón a tu esposa, no. Pídele perdón a tu esposo, a tu papá, no. Se va a arreglar todo si tú pides perdón y tienes un espíritu humilde, no. No. Mira, esa decisión que tomaste, ¿tiene chance todavía de echarla para atrás? No, no. ¿Qué van a decir de mí? No. Pero mira, eso te va a traer la aflicción, está teniendo problemas. Sí, pero no, no. El mundo cristiano está lleno de gente
que como Lot están trayendo aflicción y tribulación a su vida. Innecesariamente. Innecesariamente. Este justo, dice la Biblia, afligía su alma, pero no salió de ahí. Se quedó. A la mala tuvo Dios que sacarlo. Y según la Biblia, no lo sacó porque él era un justo, sino que dice el libro de Génesis 19:29 que fue por la oración de Abraham. Fue por Abraham que salió. Porque Dios se acordó de Abraham, no fue de él, se acordó de Abraham. Por eso, hermanos, hace un tiempecito atrás, y yo le hablo como pastor suyo, que soy irresponsable y que les amo, pero vi a alguien que le aconsejé increíblemente que no siguiera por el camino que iba. Y me dijo, no, pastor, usted tiene que entender. Cuando yo veo que alguien dice, usted tiene que entender lo que yo entiendo, que ese creyente no está entendiendo a Dios. Pum, le pasó una cosa. Fruto de eso, pum, le pasó la otra. Y yo dije, bueno, por ahí vienen las otras porque yo conozco a Dios. Tuve que arrodillarme como Moisés y decirle a Dios, Señor, aunque ese hermano o esa hermana siga en eso, Dios líbrale. Y duré muchas semanas y meses orando para que Dios le guardara, porque yo sabía por dónde Dios venía. Tuve que orarle mucho a Dios, Señor, guárdale, líbrale. Usted no recuerda de Moisés, que Dios le dijo a Moisés, quítate que lo voy a destruir. Y Moisés se arrodilló y le dijo, Dios, no lo destruya. Y Dios le dijo a Moisés, mira que te he oído y no lo voy a destruir. Ten cuidado. No te quejes de las aflicciones y de las pruebas. Peor aún, si esas pruebas son el resultado de que tú personalmente y yo, de la manera en que estamos viviendo, no queremos que Dios nos libre de las pruebas, porque nos gusta algo de nosotros mismos que erróneamente hemos decidido. Por eso, hermanos, cuando hablamos de las pruebas, estamos diciendo, hermanos, que hay algo bien seguro. Y es que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones de la vida, en medio de las angustias, en medio de todo, el Señor nos dice que sepamos que si confiamos en Él, si ponemos nuestra fe en Él, Él nos va a dar la victoria. No ponga su fe en usted. Me da tristeza eso decirlo, hermanos. Para que usted vea, hermanos, ¿cuántos de ustedes tenían en su casa antes de convertirse a Cristo imágenes de quien sea, de la Virgen, de esto, en que ustedes tenían confianza de que la Virgencita, que el Santico le iba a ayudar? ¿Cuántos tenían en su casa imágenes? ¿Usted la quitó, verdad? ¿La quitaron? ¿Cuántos nunca tuvieron imágenes? Déjame ver, levante su mano. ¿No van a poder imágenes? ¿Verdad que no? ¿Le puedo dar un consejo? Quiten la suya. No sé si me entendieron. Quite la suya. Quítela. Baje la foto, baje la imagen suya, quítela. Que si los santos eran para ayudarnos en nuestros problemas, ahora quite la suya, porque mejor yo prefiero llegar a su casa y ver una fotico de una virgencita y no la suya, dominando su vida. Porque la virgencita, usted no la ve como, ay, virgencita, ayúdame, ya di que. Yo siento que ella dice, tú sí eres tonto, ¿eh? ¿Cómo tú crees que yo voy a poder ayudarte? Qué tonto tú eres. Yo me lo imagino así. Ella se queda igual. Pero usted no. Usted no. Usted sí tiene poder. Usted sí tiene. Ella no, pero usted sí. Ella no te va a afectar en tu relación con Dios. Pero tú sí vas a afectar en tu relación con Dios. Tú sí puedes traer. Ella no te va a traer aflicciones a tu vida. Pero tú sí te la puedes traer. Tú sí te la puedes traer. Ella no te va a libertar de las aflicciones, pero tú menos. Tú menos. Tú menos. San Juan capítulo 15, versículo 33. San Juan capítulo 15, versículo 33.
San Juan, el capítulo 15 y el versículo 33. San Juan 16, perdón hermanos, lo puse mal en la computadora aquí. San Juan 16, 33. Era para saber si ustedes sabían. Así dice el que no le gusta pedir perdón por sus errores. San Juan, el capítulo número 16 y el versículo número 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos, yo pienso que usted que sabe leer, sabe que el único que ha vencido este mundo es el Señor Jesucristo. Y Él dice, pero confiad, dice este versículo, yo he vencido al mundo. Yo. Y ustedes van a vencerlo si ustedes confían en mí. Por eso Él dice que nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y sabe lo que significa? ¿Cómo es que las pruebas prueban nuestra fe? Si hemos de confiar en el Señor o hemos de confiar en otra cosa. La prueba es esa. Las pruebas son una prueba de que si nosotros confiamos en Dios o no. Si nosotros dependemos del poder de Dios o no. Y eso es lo que Dios en su gracia y misericordia quiere. Esa mujer de la televisión de Estados Unidos, Oprah Winfrey, dijo lo siguiente: el fracaso es la manera de Dios decirnos, disculpa, pero vas por el camino equivocado. Tiene razón ella. Tiene razón. Cuando nosotros fracasamos, no podemos decirle, bueno, esa fue una prueba que vino a mi vida. No, tiene que tener cuidado. Muchas veces sufrimos solamente porque Dios nos permite que nos pasen las cosas que no nos quiere Dios que nos pasen, porque nosotros vamos por un camino equivocado. El Señor dice, confiad, yo he vencido el mundo. Salmo 34, versículo 19, otro de sus preciosos versículos de la Biblia. Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. ¿Qué dice este versículo? Vamos a leerlo todos juntos. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Me agrada mucho la primera palabra, muchas. Muchas. Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así dice Pedro cuando escribe allá en su epístola. No te sorprenda por estas cosas, porque faltan. Ay, pastor, sería bueno que el domingo en la mañana usted traiga un mensaje de ánimo. ¿Cómo es que usted va a venir el domingo en la mañana a decir que nos faltan pruebas todavía? Diga que nos faltan bendiciones después de las pruebas que vienen. ¿Cuántos se graduaron en la universidad aquí? ¿Cuántos no le gustaban los exámenes? ¿Cuántos tuvieron que hacer los exámenes? Y después de los exámenes, sí, después. Fue después que vino, no fue antes. A menos que usted haya pagado por su título, como algunos aquí han pagado por su licencia de conducir. Yo pienso que lo que no se consigue después de mucho esfuerzo, sacrificio y prueba, uno no lo valora. Uno no lo valora. Estaba hablando con un hombre en uno de los países donde estuve, arrodillado, clamándole a su esposa que no le dejara. Pero duró 3 años de indiferente con ella.
3 años. 3 años. He conocido hijos así. Gente así. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos esperar, hermanos, darnos cuenta de que tenemos que entender que hay muchos de los sufrimientos y de lo que nosotros llamamos prueba que no viene de Dios, que no viene de Dios, que viene de nosotros mismos. A eso es que quiero enfocar. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero como usted sabe, ¿cuál es la palabrita favorita de su pastor en ese versículo? Todas. Y cuando Dios dice todas, no es algunas, es todas. Todas. De todas ellas te librará Jehová. De todas ellas te librará Jehová. Ahí están en el Salmo número Job 42. Ese es el versículo más lindo del libro de Job. Y ese es el versículo más lindo para la vida de un cristiano. Job capítulo 42. Job 42. Job 42, versículo número 10. Job 42, 10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién fue que la quitó? Dios la quitó. ¿Quién la permitió? Pero Él la quitó. Él la quitó. Y luego sigue diciendo, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó ¿qué? El doble de todo lo que tenía. Aumentó el doble de todo lo que tenía. El doble. Me agrada eso. El doble. Estoy batallando aquí antes de terminar a encontrar esta frase que estaba leyendo en uno de estos escritos aquí. Pero realmente no la encuentro. Pero hermanos, es que quiero dejarle con la idea de que cuando hablamos de que pueden venir muchas aflicciones y muchos problemas a nuestras vidas, no es para nosotros sentirnos mal. Es que después de esas aflicciones, después de todas esas cosas, el doble viene, el doble de bendiciones, el doble viene. Porque Dios es un Dios así. La Biblia dice que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él nos da el doble. Él nos da el doble. Ese es el sentido siempre de las cosas con el Señor. Quitó, dice la Biblia, todas las aflicciones de Job. Y Dios, mire el versículo 12. Versículo 12. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, mucho más que el primero. Dios lo bendijo mucho más. Y así es como Dios quiere que siempre las cosas terminen con los cristianos. Siempre. ¿Han oído hablar de San Agustín, un famoso teólogo de la Edad Media o antes de la Edad Media? Dice, quien no ha tenido tribulaciones que soportar es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. Así dice él, quien no ha tenido tribulaciones que soportar es que no ha sido cristiano de verdad. Porque ahí es donde se demuestra quién es que confía en Dios y quién no. Terminamos con el libro de Daniel, capítulo 6. Y vamos a continuar después hablando acerca de las pruebas. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 y versículo número 20.
Daniel capítulo 6, versículo número 20. Dice la Biblia lo siguiente: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Este es el rey, el mismo rey que lo puso en el horno, en el foso de los leones. Y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Lea conmigo el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Había confiado en su Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra confiar? Poner su fe en Dios. Él puso su fe en Dios, y por eso ninguna lección hubo. Y luego dice la Biblia que fue sacado de ahí. Los que lo metieron, lo echaron al horno, se lo comieron los leones. Y Daniel, dice la Biblia, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Así termina el versículo 6. ¿Qué trajo Dios a Daniel? Prosperidad. Porque él enfrentó esa tribulación, enfrentó esa prueba confiando en Dios. Y la Biblia dice que ninguno de los que confían en él serán avergonzados. Ninguno. Usted confió en Dios, Dios le va a librar. ¿Sabe lo que le dijeron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Confió en Dios, que le libre Dios. Y cuando ellos vieron muerto a nuestro Señor Jesucristo, dijeron: ese no era real, porque Dios no lo libró. Pero cuando se enteraron de que fue resucitado, entonces estaban asustados y le pagaron a los guardas para que no lo dijeran. Porque el que confía en Dios, aunque muera, Dios le va a levantar de los muertos. Confío en Dios, confió en Dios, y Dios le ayudó. ¿Está usted pasando por alguna prueba, alguna tribulación, alguna angustia? ¿Está pasando por ella? Ya sabe lo que tiene que hacer. Olvídese de sí mismo. Dependa de Dios. ¿No está pasando por ninguna tribulación o aflicción ahora? Prepárese, porque viene. No es sí o no, es sí y sí. Pero eso no es para Dios mortificarnos. Es para Dios bendecirnos. Hay una pelea. Yo no creo que el boxeo sea un deporte. Nunca lo he creído. Yo creo que el boxeo no es un deporte. No creo que un deporte sería darle golpe a una persona, y mucha gente ha muerto por eso. Pero hay una pelea por ahí que viene, la del siglo. Y usted dice: pastor, uno de los dos va a perder. Y yo le diría: a mí me gustaría estar en esa pelea y ser el perdedor. Yo creo que desde la primera vez que el tipo me haga así y me tire, me voy a dejar dar y voy a caer en el suelo y ya. ¿Para quedarme con los 80 millones? Tienen que enfrentar un combate, pero luego se van a quedar con una fortuna en el bolsillo. Uno de ellos, me dijeron ahora recientemente, que de Filipinas, que es un verdadero cristiano, que se convirtió a Cristo, y el hijo de un hermano, el hijo de un pastor, es muy amigo del que lo entrena, que es también el hijo de un misionero que lo ganó para Cristo.
Pero ¿sabe qué? Siempre hay que enfrentar una batalla. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo siempre pregunto, si Dios es con nosotros, esta es la versión mía, no la de la Biblia. Si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú y yo. Los únicos. El diablo no ha podido enfrentar y ganarle a Cristo, ni ninguna situación de la vida ha podido enfrentar a Cristo. Lo único que ha detenido a Dios es la voluntad humana. Es la voluntad humana. Alguien dijo, yo solamente le temo a Dios y luego le temo a aquel que no le teme a Dios. Yo no quisiera que mi esposa vivir con una mujer que no le teme a Dios, porque yo sé que voy a sufrir. Yo no quiero vivir con un papá, una mamá, un hijo que no le teme a Dios. Hermanos, temerle a Dios significa que usted depende de Él y que no hace su voluntad. Cuando yo le oro al Señor, yo sé que ninguno de ustedes, cuando se arrodillan a orar, oran o repiten el Padre Nuestro. Yo sí, yo repito una parte. Normalmente, no siempre, pero muchas veces yo oro así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra y en mi vida. Siempre. Yo no gano nada con que Dios haga su voluntad en el cielo y en la tierra y no la haga conmigo. No gano. ¿Sabe cuándo ganamos? Cuando se haga la voluntad de Él en nosotros. El Señor Jesucristo tenía poder para librarse de los sufrimientos de la cruz. Él estaba pasando por un momento de prueba muy difícil, pero Él le oró al Dios y le dijo, Señor, que no se haga, no salga de la prueba por usted mismo, porque no va a llegar lejos. Deje que Él lo haga. Confía en Él y Él hará. Padre bueno y misericordioso, estamos tan contentos y agradecidos de ti, Señor amado, de que Dios, tú en tu gracia y misericordia, eres un Dios que siempre cumple tus promesas. Pienso, Señor, que algunos versículos de eso no se cumplen, algunos de nosotros, porque nosotros no dejamos que se cumpla. Tú has prometido que tú nos has de sacar de todas las aflicciones, siempre y cuando nosotros te dejemos a ti, que tú nos saques de las aflicciones. Señor, esa resistencia del orgullo, de la soberbia, de la altivez humana no nos hace bien. No nos hace bien. Ayúdanos a tener un espíritu humilde. Ayúdanos a ir en contra de nuestra razón, de nuestra lógica humana. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti en medio de todo y saber que solo tú tienes el poder para sacarnos en el tiempo mejor y de la mejor manera, y que venga la retribución que siempre vienen después de las pruebas por dejar que seas tú el que nos ayude. Obra con tu poder en la vida de cada uno de nosotros, Señor amado. Obra, Señor.